Ok, muchas gracias a todos por conectarse a el tercer miércoles de cada mes. Generalmente nos conectamos a este programa, pero hoy día, por ser el Día del Amor y la Amistad, decidimos tener esta reunión con todos ustedes para hablar un poquito sobre el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson. Así es que les damos las gracias por conectarse a su servidora, Clemi Pisilo, directora de participación comunitaria de la Alianza de Parkinson y Trastornos del Movimiento, PMD Alliance, por su nombre en inglés. Tenemos el programa mensual Saber es Vivir, porque sabemos que el conocimiento nos da poder. Y mientras más puedan entender ustedes su condición, las opciones de tratamientos, pues van a poder tomar mejores decisiones para un mejor manejo de la enfermedad y así vivir la vida a plenitud. El día de hoy les tenemos el programa Temblor Esencial o Parkinson y nuestro invitado especial es el doctor Elías Fernández Toledo, quien es un neurólogo especialista en trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson. Él trabaja en el Hospital Regional de Concepción en Chile. También es profesor de la Universidad de Concepción y realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Concepción y su especialidad y fellowship en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente, el doctor Fernández Toledo realizó un máster en trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson en la Universidad de Murcia. Actualmente se encuentra interesado en el estudio genético de personas que viven con Parkinson en poblaciones poco representadas. Así es que con esa introducción le quiero dar la bienvenida al doctor Elías Fernández Toledo. Muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros y pues adelante y esperemos que el audio sí esté funcionando. Elías, ¿si nos escuchas? Perfecto, muy buenas tardes. Muchas gracias, Clemi, por la invitación. Muchas gracias a PMD, la Alianza de Parkinson y Trastornos del Movimiento, por invitarme a participar de esta sesión de este programa Saberes Vivir con una pregunta muy interesante: ¿temblor esencial o enfermedad de Parkinson? Saludo también a quienes verán esta grabación más adelante. Concepción, una ciudad que está al sur de Chile, y esta fotografía es de la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad de Concepción, que como pueden ver es un campus muy, muy lindo, muy online de la BBC, donde se planteaba que hay un trastorno del movimiento más frecuente que la enfermedad de Parkinson y se trataba del temblor esencial. Entonces, a partir de esto surge la pregunta y el interés de hacer esta presentación, que espero sea muy útil para todos. Entonces, vamos a partir con una pregunta, tratar de responder varias preguntas. ¿Qué es el temblor? ¿Toda persona que tiene temblor tiene Parkinson's? ¿Qué es el temblor esencial? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes? Algunas conclusiones y, como decíamos antes, dejar espacio para algunas preguntas que puedan surgir de la presentación. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el temblor? El temblor es un movimiento, en primer lugar, involuntario. Es un movimiento rítmico, es decir, es regular en cuanto a sus fases y oscila en torno a un eje. Vamos a ver en la primera imagen unas ondas de frecuencia que, si uno lo ve, suena un poco lejano a lo que uno podría pensar de temblor. Vemos en la primera imagen unas ondas de baja frecuencia y, como mencionábamos antes, oscilan, giran en torno a un eje, mientras que en la imagen inferior se ven ondas de una frecuencia más alta. En la siguiente imagen vamos a ver cómo esto va un poquito más cercano a lo que nosotros conocemos tal vez por temblor, y vemos cómo una mano podemos dibujar un eje, que sería esta flecha negra, y el temblor se mueve en distintos planos en torno a este eje. Y finalmente vamos a ver ahora sí algo que es mucho más cercano a lo que nosotros estamos más acostumbrados a entender por temblor, que es justamente un paciente que tiene temblor.
Como mencionaba antes, el temblor entonces es este movimiento rítmico involuntario, oscilante, que puede clasificarse de la siguiente manera: a partir de la localización, a partir de las causas y a partir de las maniobras de activación. La localización puede ser tan variable como las regiones corporales que existen en nuestro organismo: temblor en la cabeza, en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, temblor del paladar, vamos a ver después algunos casos, temblor de la voz, temblor de la lengua, del tronco, etc. Vamos a ver el primer ejemplo, y si puedes correr ese video. Como pueden observar, es un temblor del paladar. A esto le llamamos temblor palatino. La región de la úvula, que en algunas partes conocemos como la campanita en los países latinos, en este caso tiene un movimiento que es rítmico y oscilatorio en torno a un eje, por lo tanto tiene las características de ser un temblor, en este caso del paladar. El siguiente video es de una paciente que tiene, entre otras cosas, un temblor de la voz. Esperemos que pueda escucharse. Ok, continuemos. Una pregunta para quienes están escuchando esta presentación: ¿ha tenido temblores alguna vez en su vida? Es muy probable que más de alguno haya alguna vez presentado algún temblor. ¿En qué situaciones? Veamos los ejemplos. Nerviosismo, estrés o ansiedad. Tal vez ahora mismo, cuando tuve estos problemas de conexión, si me mirara las manos tendría algo de temblor. Ante situaciones de frío o cuando hemos tenido fiebre, luego de hacer mucho ejercicio físico o luego de consumir altas cantidades de café. A esto le llamamos temblor fisiológico. Cuando hablamos de algo fisiológico es algo que no es una enfermedad. Un ejemplo tal vez más clásico sea el ejemplo del frío. Vamos a poner una imagen, en este caso una animación, eh, que nos muestra una persona que está tiritando de frío, y en este caso el temblor es una reacción para que el cuerpo genere calor. Entonces vemos cómo el temblor puede, en este caso, ser hasta un mecanismo de sobrevivencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver ahora causas que no son fisiológicas, causas que ya dejan de ser propias de, el estado normal, ya sea ante nerviosismo, consumo de café o frío. La principal causa de los temblores fisiológicos, y esto lo llamamos exacerbados, o sea, aumentados, son el uso de medicamentos. Y pueden ser tan variables como el uso de antidepresivos, el uso de medicamentos para mantener la concentración o para mantenerse despierto, que pueden producir temblores. Las bajas o alzas de azúcar, la hipo o hiperglicemia, pueden también presentarse con temblor. A su vez, las enfermedades no neurológicas, que por ejemplo pueden afectar el hígado, la tiroides, el riñón, pueden producir temblor. Y el principal foco de la sesión de hoy, las enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, pero hay otras más todavía: las distonías, enfermedades asociadas a ataxia, entre otras que pueden producir temblor. Vamos a enfocarnos hoy en temblor esencial y en Parkinson. Recordemos que estamos hablando de las formas de clasificar el temblor. Entonces, en primer lugar, hablamos de la clasificación por la localización, dependiendo de la parte del cuerpo que esté afectada; la clasificación por la causa, si es que es una causa fisiológica o por una enfermedad; y finalmente, en qué maniobra se activa el temblor. Y esto puede ser en reposo, en acción o tarea específica, es decir, el temblor ocurre exclusivamente en una particular situación, como por ejemplo al escribir o al tocar algún instrumento. Vamos a ver en primer lugar un ejemplo de temblor de reposo. En este caso es un paciente de 67 años que tiene diagnóstico de enfermedad de Parkinson, y como ustedes pueden observar, el temblor ocurre solamente cuando la mano está en reposo. Vamos a ver el siguiente video,
En este caso, un paciente más joven con temblor esencial que vemos que está intentando traspasar agua de un vaso a otro, y en esa acción es donde presenta principalmente el temblor. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos una pregunta. ¿Toda persona con temblor tiene enfermedad de Parkinson? Y la respuesta es no. Tener temblor no es sinónimo de tener la enfermedad de Parkinson. Vamos a la siguiente. De hecho, hasta un 20% de los pacientes que sí tienen enfermedad de Parkinson pueden no tener temblor. Es decir, alguien con enfermedad de Parkinson puede no tener temblor, y la principal enfermedad que causa el temblor es el temblor esencial. Por lo tanto, si una persona tiene temblor, no es sinónimo de que esa persona tenga la enfermedad de Parkinson. Incluso es más probable, en términos de frecuencia, que esa persona tenga temblor esencial. Vamos a hablar entonces ahora del temblor esencial. El temblor esencial es, como veíamos en esta noticia que presentaba la BBC, el trastorno del movimiento más frecuente y uno de los más invalidantes que están reportados. Esto es porque el temblor puede interferir, como veíamos en el video anterior, con muchas de las actividades diarias: consumir algún líquido, escribir, actividades de la higiene personal, lavarse los dientes, peinarse, maquillarse, y en cualquier actividad que requiera algún grado de precisión. Es tan frecuente como que puede estar en hasta un 5% de la población. Tiene dos grandes presentaciones en la edad: en la adolescencia o bien en la adultez mayor. Típicamente hay familiares que están afectados por la enfermedad. Es habitual que el abuelo, el padre, algún tío, algún hermano tenga también temblor esencial. Y tal como el nombre lo dice, temblor esencial es llamado así porque esencialmente solamente hay temblor. Es decir, la principal y única manifestación del temblor esencial es el temblor. Vamos a la siguiente diapositiva. Para hacer el diagnóstico de temblor esencial se requiere, si recordamos las clasificaciones anteriores, un temblor de acción, es decir, cuando las manos están en movimiento, y justamente de las extremidades superiores. Puede haber temblor en otras localizaciones. Puede haber temblor de la cabeza, puede haber temblor de las piernas, pero necesariamente habrá temblor de las manos. Para hacer el diagnóstico es necesario descartar las otras causas de temblor, asegurarnos que la función del hígado, del tiroides, del riñón estén conservadas, y eso habitualmente lo hacemos mediante algún análisis de laboratorio, y descartar, como decíamos antes, otras causas. Un dato que muchas veces los pacientes nos refieren es que el temblor disminuye transitoriamente con el consumo de dosis bajas de alcohol. Esto es un elemento que muchas veces nos orienta para hacer el diagnóstico. Y finalmente, para poder hacer el diagnóstico de temblor esencial, debe existir la ausencia de parkinsonismo u otra manifestación de enfermedad neurológica. En este caso tengo en negrita y subrayado la palabra parkinsonismo, porque va a ser una palabra clave para posteriormente diferenciar el temblor esencial de la enfermedad de Parkinson. Veamos la siguiente. Este es un video de una paciente nuestra de acá de Concepción. Ella dio su consentimiento para poder compartir parte de su examen físico con términos educativos y académicos. Podemos observar en este video un temblor de ambas extremidades superiores. Es un temblor de acción. Ustedes pueden ver que ella está, en este caso, con una postura antigravitatoria, con las manos elevadas en el aire, y vemos cómo el temblor, en este caso, es un temblor de alta frecuencia, un movimiento amplio, y que también está presente cuando hacemos las maniobras de intención, es decir, ella va a tocar su frente y luego la punta de mi lápiz. Vemos que el temblor afecta ambas extremidades superiores. Esa también es una característica del temblor esencial. El temblor afecta ambas extremidades superiores y habitualmente es simétrico. Veamos la siguiente diapositiva. Otra manera de evaluar el temblor es con la prueba de los dos vasos. En este caso, tenemos un vaso con agua y otro vacío, y le pedimos a la paciente, en este caso, que traspase el agua de un vaso a otro,
De esta manera podemos nosotros evaluar la severidad del temblor y por otra parte, la paciente nos cuenta y nos hacemos un poco la idea de cómo es su vida diaria. Todos en nuestro día a día nos toca en algún momento servirnos algún líquido, compartir con nuestra familia, y esta es una función que claramente está afectada por el temblor. En la siguiente diapositiva veremos otra manera de evaluar a los pacientes con temblor, que es la escritura. Pedimos para este caso que el paciente escriba algunas frases o bien que siga lo que llamamos el espiral de Arquímedes, que es una espiral que el paciente intenta seguir sin tocar los bordes de preimpresos, y vemos como lamentablemente el temblor de nuestra paciente afecta la correcta realización de esta actividad y finalmente está también afectada su escritura. Vamos a la siguiente diapositiva. El temblor esencial en general se considera una enfermedad no degenerativa, no progresiva. No se asocia a otras manifestaciones y el tratamiento consiste principalmente en medicamentos, dentro de ellos el propanolol, la primidona, el topiramato como primeras líneas, y existen también algunos procedimientos que se pueden plantear como terapias avanzadas, como el ultrasonido focalizado de alta intensidad o la estimulación cerebral profunda. Por términos de la duración de esta charla, no profundizaré mayormente en los tratamientos, pero es algo que podemos conversar en la sesión de preguntas o más adelante si es que se da la oportunidad. Vamos ahora a hablar de algunos aspectos de la enfermedad de Parkinson. La siguiente diapositiva. Como mencionábamos entonces, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solo superada por la enfermedad de Alzheimer. En el mundo se describen más de 8 millones de personas con enfermedad de Parkinson. Se proyecta que a 2030 este número llegará a los 9 millones. En Estados Unidos el número alcanza a 1.200.000 personas y en Chile, mi país, hay aproximadamente 40.000 personas afectadas por la enfermedad. Esta es una noticia que apareció en uno de los diarios más leídos en Chile que hablaba del aumento drástico del Parkinson en nuestro país. La prevalencia, es decir, la frecuencia, es cercana a un 1% de la población y afecta principalmente a personas mayores de 60 a 65 años. Mencionábamos entonces que esta es una enfermedad que afecta principalmente a personas mayores de 60 a 65 años y es una enfermedad que es progresiva, a diferencia de la enfermedad que mencionábamos antes, que es el temblor esencial. Esta es una enfermedad que, como podemos observar en esta imagen, va progresando a lo largo del tiempo. Se habla de que existen algunos factores de riesgo, incluso desde las etapas más tempranas, en la adolescencia o en la juventud, sin que todavía se presenten síntomas. En la etapa media de la vida pueden aparecer síntomas que vamos a ver más adelante, que llamamos hoy en día prodrómicos, es decir, que pueden estar apareciendo antes que los síntomas más clásicos. Y finalmente se hace un diagnóstico clínico en la etapa de la adultez mayor, con una progresión de los síntomas motores durante la vida. Esta es una pregunta que muchas veces recibimos en las consultas y que muy probablemente más de algunos haya hecho. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? La respuesta es que no hay una única causa y no sabemos todas las causas. Esta es una imagen de una publicación reciente en una de las revistas más prestigiosas de neurología y me gusta mucho porque asume que hay factores que no conocemos. Si ustedes se dan cuenta, está el envejecimiento, están los factores ambientales, sabemos que hay exposición a pesticidas, a fumigaciones que pueden aumentar el riesgo de enfermedad de Parkinson, los golpes repetitivos y severos en la cabeza, factores genéticos, hereditarios, pero aún así hay un factor no conocido. Y eso nos habla de la complejidad de esta enfermedad. Entonces, vamos a los síntomas motores de la enfermedad. ¿Recuerdan ustedes que antes yo les había hablado de esto del parkinsonismo? De que para hacer el diagnóstico de temblor esencial no puede existir parkinsonismo. Bueno, ¿qué es el parkinsonismo? El parkinsonismo es la presencia de lentitud,
que el término médico que usamos es bradicinesia, más la presencia de dos de los siguientes síntomas. Temblor, que es un temblor de reposo. Si recordamos, el temblor del temblor esencial es un temblor de acción y un temblor más bien asimétrico, es decir, más de un lado del cuerpo que del otro, al menos en las primeras etapas, mientras que el temblor esencial es un temblor más bien simétrico. Se asocia a la lentitud y el temblor la rigidez en las articulaciones y la inestabilidad postural. Todos estos ausentes en el temblor esencial, que como mencionábamos antes, esencialmente es solo temblor. Vamos a ver ahora el video de una paciente que atendí hoy en la mañana. Es una paciente que fue derivada a la consulta con sospecha de temblor esencial. Pero vamos a ver las características de esta paciente. Tiene un temblor de reposo, asimétrico, y si ustedes ven la velocidad del movimiento del lado derecho respecto a la velocidad del movimiento del lado izquierdo, es mucho más lento el lado derecho. Vean cómo ella abre y cierra su mano izquierda, y veamos cómo ella abre y cierra su mano derecha. Vemos la lentitud en el movimiento del lado derecho. Vamos a ver cómo ella gira su mano izquierda sin mayores dificultades, pero la mano derecha va mucho más lenta. Ella incluso trata de ayudarse con la otra mano. Recordemos que la bradicinesia, la lentitud, es la principal característica del parkinsonismo, junto con el temblor de reposo, que es el que podemos observar en este caso. Vamos a ver también la movilidad de los pies. Pedimos a ella que golpee con la punta de su pie, lo hace bastante ágil, pero el lado derecho nuevamente va mucho más lento. Y en esta paciente, que su diagnóstico de derivación era temblor esencial, hicimos un diagnóstico de al menos un síndrome parkinsoniano y muy probablemente una enfermedad de Parkinson. Pero los síntomas motores son solamente la punta del iceberg. Esta es una figura clásica, muy antigua, pero es probablemente la primera representación en la literatura de un paciente con enfermedad de Parkinson. Pero esto es solamente la punta del iceberg. ¿Y qué hay debajo del iceberg? Lo que llamamos los síntomas no motores, síntomas que no tienen que ver con la movilidad, pero que sí están presentes en la enfermedad de Parkinson y no en el temblor esencial, y que muchas veces pueden ser más relevantes, más molestos para los pacientes que los propios síntomas motores. Muchos de ustedes tal vez ya son conocidos para la audiencia, la pérdida del olfato, alteraciones en el tránsito intestinal, trastornos del sueño, alteraciones del ánimo, fallas de memoria o cambios en la presión arterial que pueden llevar, por ejemplo, a desmayos. Excelente. Y en este caso podemos mencionar que el trastorno del sueño REM consiste en principalmente actuar los sueños. Todos hemos soñado que alguna vez o estamos corriendo, estamos arrancando tal vez, estamos jugando fútbol, estamos volando, pero nuestro cuerpo está inmóvil. En este caso se pierde esa inmovilidad y si soñamos que estamos arrancando, tiramos tal vez algún golpe y podemos pasar a golpear a la persona que está a nuestro lado. Esto puede tener distintas causas, pero puede ser un marcador de riesgo para desarrollar la enfermedad de Parkinson y es algo que tiene tratamiento con algunos medicamentos. El siguiente síntoma no motor, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, es la pérdida del olfato. Esto puede afectarse muchos años antes de hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson y puede afectarse en hasta un 90% de las personas al momento del diagnóstico. Algo relevante es que hasta un 60% de las personas no son conscientes de que tienen esta pérdida de olfato. Para esto en algunos lugares se usan pruebas de olfato que tal vez a más de algunos de ustedes se las hayan aplicado. Vamos a la siguiente diapositiva que nos va a mostrar uno de los más relevantes síntomas no motores, que es el estreñimiento. Como definición, podemos decir que es cuando los pacientes requieren algún tratamiento más de una vez a la semana para poder eliminar sus deposiciones o bien que tengan una frecuencia menor a una cada 2 días. Esto puede aparecer más de 25 años antes de diagnosticar la enfermedad de Parkinson y el tratamiento consiste principalmente en hacer cambios en la dieta o bien el uso de algún laxante. Es importante mencionar que no todos los pacientes que tengan estreñimiento van a desarrollar la enfermedad de Parkinson, pero sí es un factor de riesgo que si lo sumamos con los otros que hemos ido conversando, puede ser relevante. En la siguiente diapositiva vamos a hablar brevemente del tratamiento.
Y en primer punto, y tal vez el más importante que yo pueda compartir hoy, es la importancia del ejercicio físico. Todos nosotros sabemos que, y sobre todo las personas, los familiares de pacientes con enfermedad de Parkinson, saben muy bien de lo importante que son los medicamentos, de lo importante de mantener los horarios, de las importancias de las relaciones con la alimentación, pero me parece muy relevante reforzar la importancia del ejercicio físico y de la fisioterapia. Existen también terapias avanzadas como la estimulación cerebral profunda o el ultrasonido focalizado, pero no son el objetivo de la presentación del día de hoy. Finalmente, ¿cuáles son las diferencias que me gustaría resaltar entre el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson? Quiero, antes de ir viendo cada una de estas, hacer mención de que estas son diferencias en las generalidades de los casos. Pueden haber casos particulares que se salgan un poco de estas diferencias, pero esto es hablando en términos generales. Entonces, en términos generales, el temblor esencial puede iniciarse o en la adolescencia o en la adultez mayor, mientras que la enfermedad de Parkinson habitualmente empieza sobre los 60 años. Es cierto que cada vez vemos casos de pacientes más jóvenes, pero en general esta es la edad de inicio habitual. En el temblor esencial hay muchos más antecedentes familiares de personas con temblor que en la enfermedad de Parkinson. Es cierto que hay hasta un 10% de casos en la enfermedad de Parkinson que pueden ser de causa genética, pero en el temblor esencial este número es más alto. Algo que mencionaba nuestra participante de manera muy aguda, la simetría. El temblor esencial habitualmente afecta a ambas manos, mientras que la enfermedad de Parkinson en su inicio tiende a ser asimétrico, como el video que les compartí de la paciente que vi hoy en la mañana. El temblor es un temblor esencial de acción, es decir, cuando el paciente está utilizando sus manos, mientras que el temblor en la enfermedad de Parkinson es predominantemente de reposo. Importante mencionar que los pacientes con Parkinson también pueden tener temblor cuando están usando sus manos, y es algo que a más de alguno tal vez le haya ocurrido, pero necesariamente tiene que haber temblor de reposo. Y esta es tal vez la diferencia más importante que me gustaría resaltar, que el principal síntoma en el temblor esencial es el temblor, pero en la enfermedad de Parkinson el principal síntoma es la lentitud. Y esa es probablemente una de las grandes diferencias, más allá de si el temblor es de reposo o de acción, que me gustaría resaltar el día de hoy. Quedan algunas diferencias más que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como mencionábamos antes, el temblor en el temblor esencial tiende a disminuir tras el consumo de dosis bajas de alcohol, mientras que en la enfermedad de Parkinson no hay mayor respuesta. Los tratamientos también son distintos y, como mencionábamos antes, la enfermedad de Parkinson sí es una enfermedad que avanza en el tiempo a diferencia del temblor esencial. Vamos a la siguiente diapositiva que nos va a poner en una situación un poco de disyuntiva. En esto de la medicina y de la neurología, no todo es blanco y negro, y hay áreas grises. Y un área gris es lo que hoy en día llamamos el temblor esencial plus o el temblor transicional. Existe un porcentaje bajo de pacientes, sobre todo aquellos que parten en edades más adultas, que el temblor esencial puede progresar, evolucionar hacia una enfermedad de Parkinson. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Cuando la lentitud sea lo más predominante en el cuadro. Esta es una tabla que nos muestra en el tiempo cómo los pacientes pueden evolucionar desde un temblor esencial hacia una enfermedad de Parkinson, siendo el parkinsonismo, es decir, la lentitud, la rigidez y la inestabilidad de marcha, los síntomas que se van agregando en el tiempo. ¿Qué podemos hacer entonces en caso de que tengamos alguna duda? Vamos a la siguiente diapositiva. En general, la gran mayoría de las veces, los neurólogos, los clínicos, estamos capacitados para poder hacer esta distinción. Pero es cierto que existen casos que muchas veces nos dejan con alguna duda. Y en este caso podemos usar la tecnología que nos permite medir, si recuerdan ustedes, la enfermedad de Parkinson. Al principio mencionábamos que se caracteriza porque disminuyen las neuronas que producen dopamina. En estas imágenes que vemos a nuestra derecha en la pantalla, podemos observar dos casos. El paciente con temblor esencial en el lado izquierdo y el paciente con enfermedad de Parkinson en el lado derecho. Y si ustedes se fijan, estas especies de comas que tienen como la forma de una coma de color rojo
están mucho más marcadas, mucho más grandes en el lado izquierdo, que son los pacientes con temblor esencial, que en el lado derecho. En este caso, a través de estas imágenes, que son llamadas DAT scan o PET scan, podemos medir la cantidad de neuronas que producen dopamina. Y vemos que claramente en los pacientes con enfermedad de Parkinson, la población, la cantidad de neuronas que producen dopamina está disminuida. Otra manera de poder hacer la diferencia es con la respuesta a la levodopa. Sabemos que la levodopa es muy útil en los pacientes con enfermedad de Parkinson, mientras que no tiene mayor utilidad en los pacientes con temblor esencial. Y finalmente, el tiempo de evolución. Muchas veces con el tiempo vamos viendo que van apareciendo los síntomas no motores, la pérdida de olfato, las fallas en la memoria, las alteraciones del sueño, que no son propias del trastorno esencial, del temblor esencial, pero sí de la enfermedad de Parkinson. Finalmente, y a modo de conclusión, podemos resaltar las principales diferencias. La principal característica en la enfermedad de Parkinson es la lentitud, mientras que en el temblor esencial es el temblor. No todas las personas que tienen temblor tienen enfermedad de Parkinson. El temblor esencial es más frecuente que la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva con síntomas no motores muy característicos y es importante hacer esta distinción porque el tratamiento de ambas enfermedades es distinto y así también el pronóstico. Muchas gracias por su atención, por la invitación y discúlpenme por las conexiones inestables que he tenido. Lamento mucho haber interrumpido la presentación, pero espero que haya sido de utilidad para ustedes. Claro que sí, y pues tenemos una pregunta. Mariana ha tenido la manito levantada desde hace rato. Adelante, si desean prender el micrófono, Mariana y Antonio, para poder hacer la pregunta. Sí, muchas gracias. Excelente presentación. Me gustaría preguntarle al doctor qué es lo que él nos podría decir acerca, hay un procedimiento, una cirugía que se puede hacer en el cerebro. Se llama ah, deep, deep, ¿qué, Antonio? ¿Te acuerdas? Deep penetration. Penetración profundo en el cerebro. Así es. Sí, el tratamiento que yo mencioné solo de forma tangencial es la estimulación cerebral profunda o el Deep Brain Stimulation en inglés. Es un tratamiento que es un tratamiento avanzado, es decir, cuando ya los medicamentos no son suficientes para el buen manejo de los tratamientos, de los síntomas. Es un tratamiento que puede utilizarse tanto en el temblor esencial como en la enfermedad de Parkinson y de forma muy simple de describir, consiste en la instalación de algunos electrodos en ciertas áreas específicas del cerebro para poder corregir las ondas cerebrales que no están funcionando de forma correcta. Esto en la práctica lleva a la disminución, por ejemplo, del temblor en los casos de pacientes con temblor esencial o a la mejoría de la lentitud y la rigidez en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Es un tratamiento, como llamamos, avanzado, cuando ya las terapias farmacológicas, es decir, los medicamentos, no son suficientes para controlar de forma óptima los síntomas de los pacientes. Gracias, doctor. Si no hay otras preguntas, ¿puedo hacer una más? Sí, Adelante, Mariana, claro que sí. gracias. Me fascina la información en cual se ha encontrado en Chile una población mucho más de la enfermedad de Parkinson. Y yo sé que has mencionado que hay muchas razones o razones por cual las personas se enferman de Parkinson, pero ¿qué sería en Chile que ha causado este tipo de enfermedad? Estoy Muchas, asumiendo que esto no se encuentra, bueno, no está tan alta la cifra como en Chile. No sé. Muchas gracias, Mariana, por la excelente pregunta. Es un tema muy interesante y te la agradezco. Veo acá entre los conectados a don Álvaro Guzmán, él es un muy conocido mío de acá de Chile, así que agradezco que esté participando y él tal vez también me va a encontrar
La razón en el sentido de que efectivamente en nuestro país, y es algo que se ha reportado, y de hecho salió en los medios de comunicación y hay publicaciones científicas al respecto, ha aumentado la frecuencia de la enfermedad de Parkinson en los últimos años. Hay varios motivos por los cuales creemos que esto pudiera estar ocurriendo, pero al ser esta una enfermedad tan compleja, como mencionábamos antes, no tenemos aún una razón definitiva. Creemos en parte que esto pueda deberse al aumento de la producción agrícola. Como mencionábamos antes, la exposición a pesticidas y a fumigaciones es un factor de riesgo y es un factor de riesgo que no vemos de forma inmediata. Tenemos que entender que esto ocurre muchos años antes. Entonces, el aumento que tal vez ocurrió hace 30, 40 años en la producción agrícola en nuestro país y en ciertas zonas en particular de nuestro país, están hoy en día causando un aumento en la frecuencia de la enfermedad de Parkinson. Por otra parte, nuestra población también está envejeciendo en comparación a la población de hace algunos años atrás, es decir, la esperanza de vida ha aumentado en nuestro país. Y por otra parte, también el acceso a la medicina y a la neurología ha mejorado, por lo tanto, pacientes que tal vez antes no tenían acceso para su diagnóstico o incluso que tal vez tenían un diagnóstico de temblor esencial, hoy tienen un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Creemos que estos tres son factores que pueden estar explicando el aumento del diagnóstico de Parkinson, pero sin dudas hay factores que desconocemos y que son muy interesantes de investigar. Fascinante. Mi hermana padecía de Parkinson's y en ese tiempo, en nuestra ciudad había muchos pesticides, ¿cómo se dice? Pesticidas y recuerdo yo muy bien que subía el avión donde daban el pesticidios y ese se enfermó de Parkinson's. Me fascina. Gracias, gracias. Pues gracias a todos ustedes y muy importante la perspectiva que nos dio el doctor y creo que no es solamente de Chile, sino de todo el mundo, donde ahora están estimando que para el año 2040 vamos a duplicar el número de casos de Parkinson's. Porque está creciendo muy rápido y pueden ser todos esos factores, ¿no? La medicina mejorando tanto que estamos viviendo por más tiempo. Entonces, hay esos años de vida que nos exponen a otras enfermedades también, ¿no? Así es que, y si no hay ninguna otra pregunta, pues les vamos a agradecer a todos por su colaboración y más que todo por su comprensión con las dificultades técnicas. El próximo mes, pues aquí estaremos esperándolos de nuevo para hablar sobre la diferencia entre el olvido normal y la pérdida de memoria que puede ser a causa de demencia. Así es que igual es un tema donde queremos establecer esas diferencias para un mejor entendimiento de lo que es la demencia, sobre todo ya que es muy prevalente con la enfermedad de Parkinson también. Les damos las gracias a todos por conectarse esta tarde. Feliz día de San Valentín. Muchísimas gracias, doctor Fernández Toledo, por tenernos paciencia y por seguir intentando y por la persistencia a conectarse. Les estamos muy agradecidos a todos y pues en PMD Alliance les damos las gracias y hasta el próximo mes. Gracias.